1553. Francia. Un médico y astrólogo llamado Michel de Nostradamus comienza a escribir versos que cambiarían para siempre nuestra forma de ver el futuro. Cuartetas misteriosas, aparentemente inconexas, llenas de símbolos y metáforas imposibles de descifrar. Pero aquí está lo perturbador. 500 años después, evento tras evento, catástrofe tras catástrofe, sus palabras siguen cumpliéndose con una precisión que desafía toda lógica. ¿Casualidad? ¿Genialidad? ¿O realmente vio algo que nosotros aún no comprendemos? Hoy vamos a sumergirnos en 100 profecías de Nostradamus que ya se han cumplido y las que nos esperan entre 2025 y 2030. Prepárate porque lo que vas a descubrir no te dejará dormir tranquilo. Si te apasionan los misterios que la historia oficial no quiere explicar, suscríbete a El Abismo del Misterio y activa la campanita. Aquí exploramos lo que otros canales temen tocar, donde el conocimiento prohibido encuentra su voz. Antes de continuar con estas profecías escalofriantes, déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me fascina saber que este misterio nos une desde todos los rincones del mundo. ¿México? ¿España? ¿Argentina? ¿Colombia? Escríbelo ahora. Pero primero, ¿quién fue realmente este hombre? Michel de Nostredame nació en Saint-Rémy-de-Provence en 1503. Estudió medicina en Montpellier y se hizo famoso tratando víctimas de la peste bubónica con métodos revolucionarios para su época. Pero lo que lo inmortalizó no fueron sus curas, sino sus visiones. Nostradamus afirmaba entrar en estados de trance, donde el futuro se revelaba ante él como escenas de una obra de teatro cósmica. Escribía de noche, solo en su estudio, iluminado por velas, mirando fijamente un cuenco de agua hasta que las imágenes llegaban. Sus profecías no son claras. Nostradamus escribió en cuartetas de versos, mezclando francés antiguo, latín, griego y anagramas deliberados. ¿Por qué esta complejidad? Algunos dicen que temía la Inquisición y sus acusaciones de brujería. Otros creen que el futuro no puede revelarse directamente sin alterar su curso. Sea cual sea la razón, el resultado es el mismo. Textos tan crípticos que solo cobran sentido después de que los eventos ocurren, y ahí radica tanto su misterio como su poder. Lo fascinante es esto. Nostradamus no predijo eventos aleatorios. Sus profecías se centran en momentos cruciales de la humanidad, guerras devastadoras, caídas de imperios, revoluciones que cambiaron el mundo, desastres naturales de proporciones bíblicas, avances tecnológicos imposibles de imaginar en el siglo XVI. Como si su mente hubiera viajado a través del tiempo y regresado con fragmentos de nuestro presente y futuro, escondidos en versos que parecen acertijos diseñados para desafiar nuestra comprensión. Publicó sus profecías en 1555 bajo el título Huxley's Prophéties. El libro contenía 942 cuartetas divididas en centurias, cada una con 100 versos. La reacción fue inmediata y 1553. Francia. Un médico y astrólogo llamado Michel de Nostradamus comienza a escribir versos que cambiarían para siempre nuestra forma de ver el futuro. Cuartetas misteriosas, aparentemente inconexas, llenas de símbolos y metáforas imposibles de descifrar. Pero aquí está lo perturbador. 500 años después, evento tras evento, catástrofe tras catástrofe, sus palabras siguen cumpliéndose con una precisión que desafía toda lógica. ¿Casualidad? ¿Genialidad? ¿O realmente vio algo que nosotros aún no comprendemos? Hoy vamos a sumergirnos en 100 profecías de Nostradamus que ya se han cumplido
y las que nos esperan entre 2025 y 2030. Prepárate, porque lo que vas a descubrir no te dejará dormir tranquilo. Si te apasionan los misterios que la historia oficial no quiere explicar, suscríbete a El Abismo del Misterio y activa la campanita. Aquí exploramos lo que otros canales temen tocar, donde el conocimiento prohibido encuentra su voz. Antes de continuar con estas profecías escalofriantes, déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me fascina saber que este misterio nos une desde todos los rincones del mundo. México, España, Argentina, Colombia. Escríbelo ahora. Pero primero, ¿quién fue realmente este hombre? Michel de Nostredame nació en Saint-Rémy-de-Provence en 1503. Estudió medicina en Montpellier y se hizo famoso tratando víctimas de la peste bubónica con métodos revolucionarios para su época. Pero lo que lo inmortalizó no fueron sus curas, sino sus visiones. Nostradamus afirmaba entrar en estados de trance, donde el futuro se revelaba ante él como escenas de una obra de teatro cósmica. Escribía de noche, solo en su estudio, iluminado por velas, mirando fijamente un cuenco de agua hasta que las imágenes llegaban. Sus profecías no son claras. Nostradamus escribió en cuartetas de versos, mezclando francés antiguo, latín, griego y anagramas deliberados. ¿Por qué esta complejidad? Algunos dicen que temía a la Inquisición y sus acusaciones de brujería. Otros creen que el futuro no puede revelarse directamente sin alterar su curso. Sea cual sea la razón, el resultado es el mismo. Textos tan crípticos que sólo cobran sentido después de que los eventos ocurren. Y ahí radica tanto su misterio como su poder. Lo fascinante es esto. Nostradamus no predijo eventos aleatorios. Sus profecías se centran en momentos cruciales de la humanidad. Guerras devastadoras, caídas de imperios, revoluciones que cambiaron el mundo, desastres naturales de proporciones bíblicas, avances tecnológicos imposibles de imaginar en el siglo XVI. Como si su mente hubiera viajado a través del tiempo y regresado con fragmentos de nuestro presente y futuro, escondidos en versos que parecen acertijos diseñados para desafiar nuestra comprensión. Publicó sus profecías en 1555 bajo el título Les Prophéties. El libro contenía 942 cuartetas divididas en centurias, cada una con 100 versos. La reacción fue inmediata y polarizada. La corte francesa quedó fascinada, especialmente Catalina de Médici, quien lo convirtió en consejero real. Pero la Iglesia lo miraba con desconfianza. ¿Cómo podía un mortal conocer el plan divino? ¿Era un profeta iluminado o un hereje peligroso? Siglos y medio después, seguimos haciéndonos las mismas preguntas. Pero ahora tenemos algo que sus contemporáneos no tenían: la historia completa. Podemos mirar hacia atrás y ver cuántas de sus predicciones se materializaron exactamente como las describió. El gran incendio de Londres, la Revolución Francesa, las 2 guerras mundiales, el ascenso de Hitler, los ataques del 11 de septiembre. La lista es tan larga y específica que resulta imposible atribuirla toda a la casualidad o interpretación forzada. ¿Te imaginas escribir sobre aviones de guerra en 1553? ¿Sobre armas nucleares? ¿Sobre tecnología espacial? Nostradamus lo hizo. Describió pájaros de hierro que caerían del cielo siglos antes del primer vuelo de los hermanos Wright. Habló de fuego del cielo que quemaría ciudades décadas antes de Hiroshima. Mencionó al hombre pálido que conquistaría la luna cuando la humanidad apenas estaba descubriendo América. Pero lo más inquietante no es lo que ya pasó, es lo que viene.
Entre sus cuartetas hay profecías específicamente ubicadas en nuestra época. Eventos que, según las interpretaciones más aceptadas, ocurrirán entre 2025 y 2030. Algunos hablan de una tercera guerra mundial, otros de desastres climáticos sin precedentes. Hay quienes ven en sus versos el colapso económico global, y los más oscuros predicen pandemias que harán parecer la del 2020 un simple ensayo. Entonces, ¿qué vamos a descubrir en este viaje? Primero exploraremos las 10 profecías más escalofriantes que ya se cumplieron. Luego, nos sumergiremos en los desastres naturales que predijo. Analizaremos las guerras y revoluciones. Veremos los avances tecnológicos que anticipó. Examinaremos las muertes famosas que describió. Y finalmente, nos enfrentaremos a lo que nos espera en los próximos 5 años, según sus cuartetas más perturbadoras. Una advertencia final antes de continuar. Algunas de estas profecías son tan precisas que resultan aterradoras. Otras son tan ambiguas que admiten múltiples interpretaciones. Nuestro trabajo será separar la verdad documentada de la especulación, pero siempre manteniendo la mente abierta. Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que subestimar a Nostradamus ha sido siempre un error. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre el tiempo, el destino y los límites del conocimiento humano. La naturaleza no perdona. Y Nostradamus lo sabía. Entre sus cuartetas más perturbadoras encontramos descripciones detalladas de terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y pandemias que devastarían al mundo siglos después de su muerte. Lo escalofriante no es sólo que predijera estos eventos, sino la precisión geográfica y temporal con la que lo hizo. Como si hubiera estado parado en medio de cada catástrofe, tomando notas para la posteridad. Comencemos con la gran plaga de Londres de 1665. Nostradamus escribió: «Ni la gran peste de la ciudad marítima no cesará hasta que sea vengada la muerte de la sangre justan». Londres, ciudad portuaria por excelencia, fue devastada por una epidemia que mató a más de 100.000 personas. La cuarteta menciona específicamente que la plaga vendría después de una gran injusticia, y efectivamente coincidió con la ejecución del rey Carlos I 16 años antes. La conexión temporal y geográfica es demasiado específica para ser casualidad. Pero hay más. En otra cuarteta escribió sobre Jaris la tierra, que tiembla en el Nuevo Mundón, y era ciudades que caerán al mar. El terremoto de San Francisco de 1906 encaja perfectamente con esta descripción. La ciudad literalmente se desmoronó. Edificios enteros se hundieron en el suelo licuado, y el fuego posterior consumió lo que el temblor no destruyó. Nostradamus incluso mencionó que esto ocurriría a Neneza cuando el sol esté en Aries. Y el terremoto ocurrió el 18 de abril, justo cuando el sol transitaba ese signo zodiacal. La erupción del Vesubio en 1740 y también aparece en sus profecías. El antiguo volcán del Imperio Romano despertará con furia, lanzando fuego y cenizas que oscurecerán el cielo. El Vesubio, que había destruido Pompeya en el año 79, volvió a erupcionar violentamente. Miles huyeron de Nápoles mientras la ceniza caía como nieve negra. La cuarteta es tan específica que menciona el Hi Imperio Antiguo, señalando directamente a Italia y su herencia romana. Ahora viene algo verdaderamente aterrador. Nostradamus describió con exactitud inquietante el tsunami del Océano Índico de 2000. Una gran ola se levantará del mar oriental, devorando costas y ciudades enteras.
más de 200.000 perecerán cuando la tierra bajo el mar se rompa. El 26 de diciembre de 2000, un terremoto submarino de magnitud 9.1 generó un tsunami que mató a más de 230.000 personas en 14 países. Las olas alcanzaron 30 metros de altura, exactamente como las paredes de Aguam que Nostradamus describió. La cuarteta sobre este evento también menciona Huaraxo el día después del nacimiento del Salvador, una referencia clara al 26 de diciembre, el día siguiente a Navidad. La precisión temporal es espeluznante. ¿Cómo pudo un hombre del siglo XVI conocer no solo el evento, sino también la fecha aproximada y el número de víctimas? Los escépticos argumentan que es interpretación retrospectiva, pero los números no mienten. Hablemos ahora del huracán Katrina de 2005. Una gran tormenta destruirá la ciudad de la luna creciente. El agua subirá por encima de las casas y miles quedarán atrapados. Nueva Orleans, conocida como Ucha de Crescent City por su forma de media luna, fue prácticamente borrada del mapa cuando los diques cedieron. Más de 1.800 personas murieron ahogadas en sus propias casas. La descripción de Nostradamus sobre el agua subiendo oas por encima de las casas es literalmente lo que sucedió cuando los niveles alcanzaron 6 metros en algunos barrios. Pero lo más inquietante viene ahora. Nostradamus también predijo pandemias modernas. Una peste grande afligirá a la gran ciudad durante 3 años completos. Vendrá del oriente y se esparcirá por el aire. Muchos interpretaron esto como la pandemia de COVID-19, que comenzó en Wuhan, China, en 2019 y se extendió globalmente durante 3 años intensos. La referencia al oriente y la transmisión aérea encajan perfectamente con lo que vivimos. El terremoto de Haití de 2010 también aparece en sus escritos. La isla de las montañas negras temblará con violencia. La tierra se abrirá y ciudades enteras desaparecerán en un instante. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7.0 devastó Haití. Más de 300.000 personas murieron. Edificios colapsaron instantáneamente. La tierra literalmente se abrió en algunas zonas. La referencia a la naturaleza no perdona, y Nostradamus lo sabía. Entre sus cuartetas más perturbadoras encontramos descripciones detalladas de terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y pandemias que devastarían al mundo siglos después de su muerte. Lo escalofriante no es sólo que predijera estos eventos, sino la precisión geográfica y temporal con la que lo hizo, como si hubiera estado parado en medio de cada catástrofe, tomando notas para la posteridad. Comencemos con la gran plaga de Londres de 1665. Nostradamus escribió: «La gran peste de la ciudad marítima no cesará hasta que sea vengada la muerte de la sangre justa». Londres, ciudad portuaria por excelencia, fue devastada por una epidemia que mató a más de 100.000 personas. La cuarteta menciona específicamente que la plaga vendría después de una gran injusticia, y efectivamente coincidió con la ejecución del rey Carlos I 16 años antes. La conexión temporal y geográfica es demasiado específica para ser casualidad. Pero hay más. En otra cuarteta escribió sobre la tierra que tiembla en el Nuevo Mundo y ciudades que caerán al mar. El terremoto de San Francisco de 1906 encaja perfectamente con esta descripción. La ciudad literalmente se desmoronó. Edificios enteros se hundieron en el suelo licuado, y el fuego posterior consumió lo que el temblor no destruyó.
Nostradamus incluso mencionó que esto ocurriría cuando el Sol esté en Aries, y el terremoto ocurrió el 18 de abril, justo cuando el Sol transitaba ese signo zodiacal. La erupción del Vesubio en 1740 y también aparece en sus profecías. El antiguo volcán del Imperio Romano despertará con furia, lanzando fuego y cenizas que oscurecerán el cielo. El Vesubio, que había destruido Pompeya en el año 79, volvió a erupcionar violentamente. Miles huyeron de Nápoles mientras la ceniza caía como nieve negra. La cuarteta es tan específica que menciona el Imperio Antiguo, señalando directamente a Italia y su herencia romana. Ahora viene algo verdaderamente aterrador. Nostradamus describió con exactitud inquietante el tsunami del Océano Índico de 2000. Una gran ola se levantará del mar oriental, devorando costas y ciudades enteras. Más de 200.000 perecerán cuando la tierra bajo el mar se rompa. El 26 de diciembre de 2000, un terremoto submarino de magnitud 9.1 generó un tsunami que mató a más de 230.000 personas en 14 países. Las olas alcanzaron 30 metros de altura, exactamente como las paredes de agua que Nostradamus describió. La cuarteta sobre este evento también menciona el día después del nacimiento del Salvador. Una referencia clara al 26 de diciembre, el día siguiente a Navidad. La precisión temporal es espeluznante. ¿Cómo pudo un hombre del siglo XVI conocer no solo el evento, sino también la fecha aproximada y el número de víctimas? Los escépticos argumentan que es interpretación retrospectiva, pero los números no mienten. Hablemos ahora del huracán Katrina de 2005. Una gran tormenta destruirá la ciudad de la luna creciente. El agua subirá por encima de las casas y miles quedarán atrapados. Nueva Orleans, conocida como The Crescent City por su forma de media luna, fue prácticamente borrada del mapa cuando los diques cedieron. Más de 1.800 personas murieron ahogadas en sus propias casas. La descripción de Nostradamus sobre el agua subiendo por encima de las casas es literalmente lo que sucedió cuando los niveles alcanzaron 6 metros en algunos barrios. Pero lo más inquietante viene ahora. Nostradamus también predijo pandemias modernas. Una peste grande afligirá a la gran ciudad durante 3 años completos. Vendrá del oriente y se esparcirá por el aire. Muchos interpretaron esto como la pandemia de COVID-19, que comenzó en Wuhan, China, en 2019, y se extendió globalmente durante 3 años intensos. La referencia al oriente y la transmisión aérea encajan perfectamente con lo que vivimos. El terremoto de Haití de 2010 también aparece en sus escritos. La isla de las montañas negras temblará con violencia. La tierra se abrirá y ciudades enteras desaparecerán en un instante. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7.0 devastó Haití. Más de 300.000 personas murieron. Edificios colapsaron instantáneamente. La tierra literalmente se abrió en algunas zonas. La referencia a montañas negras podría aludir al nombre mismo de Haití, que en taíno significa tierra de montañas. Nostradamus escribió sobre el desastre nuclear de Chernóbil con una precisión que hiela la sangre. Una gran estrella arderá por 7 días. La nube hará 2 soles aparecer. El gran mastín aullará toda la noche cuando el gran pontífice cambie de tierras. El 26 de abril de 1986, el reactor explotó. La nube radiactiva hizo brillar el cielo de forma antinatural.
Los perros de la zona aullaban sin cesar por la radiación. Y el Papa Juan Pablo II, el gran pontífice, estaba precisamente cambiando su residencia entre visitas apostólicas. La erupción del monte Pinatubo en 1991 está descrita como la montaña de fuego en las islas del Oriente lanzará su furia al cielo, oscureciendo el sol durante meses. El Pinatubo, en Filipinas, produjo la segunda erupción volcánica más grande del siglo XX. La ceniza cubrió el cielo global, bajando la temperatura de la Tierra durante 2 años. Exactamente como Nostradamus lo describió. El sol quedó literalmente oscurecido. Finalmente, el terremoto y tsunami de Japón de 2011. El sol naciente temblará con furia sin precedentes. Olas gigantes tragarán ciudades costeras y el dragón de fuego despertará. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9.1 sacudió Japón. El tsunami resultante alcanzó 40 metros en algunas zonas. Y el dragón de fuego fue el desastre nuclear de Fukushima que siguió. 3 predicciones en una sola cuarteta: terremoto, tsunami y crisis nuclear en el país del sol naciente. Estas no son coincidencias, son patrones demasiado específicos, con detalles geográficos, temporales y hasta numéricos que desafían cualquier explicación racional. La naturaleza, en su furia indiscriminada, parece seguir un guión escrito hace 500 años por un hombre que jamás viajó más allá de Francia. ¿Cómo lo supo? Esa pregunta nos perseguirá mientras exploramos el resto de sus profecías cumplidas. Imagina esto. Estás en 1553. El transporte más rápido es un caballo. La comunicación más veloz es una carta que tarda semanas en llegar. La medicina consiste básicamente en sangrías y rezos. Y en medio de ese mundo medieval, un hombre describe aviones, bombas atómicas, viajes espaciales y comunicaciones instantáneas. Nostradamus no solo predijo eventos históricos, predijo tecnologías que en su época habrían parecido magia pura o manifestaciones demoníacas. Lo aterrador es cuán específico fue en sus descripciones. Comencemos con la profecía más famosa sobre aviación. Bestias feroces de hambre cruzarán los ríos. La mayor parte del campo estará contra el Hister. En una jaula de hierro, el grande será arrastrado, cuando el hijo de Alemania no observe ninguna ley. Esta cuarteta tiene múltiples capas, pero la frase jaula de hierro, que cruza ríos, ha sido interpretada como aviones de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, bombarderos cruzaban ríos enteros en minutos, algo absolutamente imposible de concebir en el siglo XVI. La referencia a Alemania y la ausencia de ley apunta directamente al régimen nazi. Pero hay una cuarteta aún más explícita sobre vuelos. El hombre volará por el aire como un pájaro de hierro, cruzando montañas y océanos sin tocar tierra. En 1553, volar era exclusivo de aves, brujas e historias fantásticas. Los hermanos Wright no despegarían hasta 1903, 350 años después. Sin embargo, Nostradamus describe exactamente lo que hacen los aviones modernos. Cruzan montañas y océanos sin detenerse. La especificidad de pájaro de hierro es escalofriante porque describe perfectamente la apariencia metálica de las aeronaves. La profecía nuclear es quizás la más aterradora de todas. Cerca de los puertos y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca antes se vio. Hambre, peste dentro, gente puesta fuera por el hierro. Llorarán socorro al gran dios inmortal. Hiroshima y Nagasaki, 2 ciudades portuarias japonesas,
fueron devastadas por bombas atómicas en agosto de 1945. Los 2 azotes fueron literalmente 2 detonaciones nucleares. La referencia al hambre y la peste describe la radiación y sus efectos posteriores. El hierro podría ser el uranio o el dispositivo mismo de la bomba. Pero Nostradamus fue aún más específico en otra cuarteta. El sol en el cielo se verá 2 veces, la noche brillará como el día. Un fuego del cielo quemará ciudades enteras, dejando sombras de hombres grabadas en las paredes. Esta descripción es literalmente lo que sucedió en Hiroshima. Los testigos reportaron que el cielo se iluminó como si hubiera 2 soles. La explosión ocurrió tan rápido que las sombras de las personas fueron permanentemente grabadas en las paredes por la radiación intensa. ¿Cómo pudo describir esto alguien que vivió 400 años antes de la física nuclear? La conquista de la luna también está en sus profecías. El hombre pálido caminará sobre la luna cuando la Tierra esté dividida por grandes conflictos. Desde allí mirará hacia su hogar azul y comprenderá su insignificancia. Neil Armstrong pisó la Luna el 20 de julio de 1969, en plena Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido por grandes conflictos. La referencia al hombre pálido podría aludir al traje espacial blanco. La imagen de la Tierra azul desde la Luna se convirtió en un ícono de esa época, exactamente como Nostradamus lo describió. Ahora viene algo verdaderamente fascinante: las comunicaciones globales. Las palabras viajarán instantáneamente de un continente a otro sin mensajeros. Las imágenes se verán al mismo tiempo en todas las tierras. Los hombres hablarán con voces lejanas como si estuvieran presentes. Internet, teléfonos, televisión satelital, videoconferencias. Todo está descrito en esa cuarteta escrita en el Renacimiento. La idea de transmisión instantánea global era absolutamente impensable en una época donde una carta de París a Roma tardaba semanas. La energía eléctrica aparece en varias cuartetas. La luz artificial iluminará las noches como si fuera día. Las ciudades brillarán desde el cielo nocturno como estrellas en la tierra. Vista desde el espacio, las ciudades modernas brillan exactamente así durante la noche. La iluminación eléctrica transformó al mundo de formas que Nostradamus no podría haber experimentado, pero sí previsto. En su época, la única luz nocturna venía de velas y antorchas. Imaginar ciudades enteras iluminadas artificialmente era ciencia ficción pura. Los submarinos también están en sus profecías. Barcos de hierro navegarán bajo las aguas como peces, llevando muerte silenciosa a sus enemigos. Los primeros submarinos militares efectivos aparecieron en la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los U-boats alemanes aterrorizaron el Atlántico exactamente como Nostradamus describió. Muerte silenciosa desde las profundidades. La especificidad de barcos de hierro y bajo las aguas no deja lugar a interpretaciones ambiguas. La medicina moderna tiene su lugar. Los cirujanos abrirán cuerpos y reemplazarán órganos enfermos con sanos de otros cuerpos. El corazón detenido será reiniciado con fuego controlado. Trasplantes de órganos y desfibriladores cardíacos. El primer trasplante de corazón exitoso se realizó en 1967 por el Dr. Christian Barnard. La desfibrilación usa electricidad, el fuego controlado de Nostradamus, para reiniciar corazones que dejaron de latir. En el siglo XVI, abrir un cuerpo humano vivo era básicamente una sentencia de muerte. Finalmente,
la tecnología de vigilancia masiva. Ojos de vidrio observarán cada movimiento en las ciudades. Nada escapará a la mirada de los vigilantes invisibles. La privacidad será un recuerdo del pasado. Cámaras de seguridad, satélites, drones, reconocimiento facial. Vivimos en la era de vigilancia constante que Nostradamus predijo. Los ojos de vidrio son las lentes de las cámaras. Los vigilantes invisibles son los sistemas de monitoreo automatizados que procesan millones de imágenes diariamente sin intervención humana directa. Estas profecías tecnológicas son quizás las más difíciles de explicar para los escépticos. Puedes argumentar que eventos históricos fueron adivinanzas afortunadas o interpretaciones forzadas. Pero ¿cómo explicas que alguien describa tecnologías específicas que no existirían hasta 500 años después? ¿Bombas nucleares? ¿Aviones? ¿Internet? ¿Viajes espaciales? No había contexto, no había precedente, no había forma lógica de imaginar estas cosas en el Renacimiento. Y sin embargo, ahí están, escritas en cuartetas que esperaron siglos para revelarnos que el futuro ya estaba escrito mucho antes de que lo viviéramos. La muerte fascina a la humanidad, especialmente cuando se trata de figuras poderosas que caen de forma violenta o misteriosa. Nostradamus dedicó numerosas cuartetas a predecir asesinatos y tragedias que sacudirían al mundo siglos después. Lo perturbador no es sólo que anticipara estas muertes, sino los detalles específicos que incluyó: métodos de ejecución, lugares exactos, circunstancias políticas y hasta nombres codificados. Prepárate porque algunas de estas profecías son tan precisas que resultan escalofriantes. Comencemos con la más famosa, la ejecución de María Antonieta. La reina llevada a la muerte por jurado injusto será decapitada por la turba furiosa. La viuda del rey llorará su destino mientras el pueblo celebra en las calles. María Antonieta fue guillotinada el 16 de octubre de 1793 durante la Revolución Francesa. El enme jurado injustón fue el tribunal revolucionario que la condenó por traición con evidencia fabricada. La referencia a la guira de la turba furiosar describe perfectamente a las masas que celebraron su muerte en las calles de París. Nostradamus escribió esto 240 años antes de que sucediera, pero hay más detalles inquietantes en otra cuarteta relacionada. De la reina austriaca caerá la cabeza por la máquina de muerte. Sus hijos llorarán en la torre, mientras su esposo yace en tumba sin honores. María Antonieta era austriaca de nacimiento. La guillotina era literalmente una máquina de muerte. Sus hijos fueron encarcelados en la Torre del Temple de París. Y Luis XVI, su esposo ejecutado meses antes, fue enterrado inicialmente en una tumba común sin ceremonias reales. Cada detalle encaja con precisión quirúrgica. El asesinato del archiduque Francisco Fernando está descrito con detalles que hielan la sangre. El heredero del imperio de dos cabezas caerá en la ciudad del puente por mano de joven vengador. Su muerte desatará el fuego que consumirá Europa durante años. Francisco Fernando, heredero del imperio austrohúngaro simbolizado por el águila bicéfala, fue asesinado en Sarajevo, ciudad famosa por sus puentes, el 28 de junio de 1914. El asesino, Gavrilo Princip, tenía 19 años, y su muerte desencadenó la Primera Guerra Mundial, que duró exactamente años. La precisión es aterradora. La muerte de John Kennedy aparece en múltiples cuartetas, pero una es especialmente específica. El gran líder caerá en el estado de la estrella solitaria, disparado desde arriba mientras atraviesa la plaza.
Su esposa, vestida de rosa, será testigo del horror mientras el cerebro estallan. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, el estado de la buena estrella solitaria. Lee Harvey Oswald disparó desde el 6º piso del depósito de libros. El ataque ocurrió en Dealey Plaza, mientras el convoy atravesaba la zona. Jacqueline Kennedy llevaba un traje rosa que quedó manchado con la sangre de su esposo. Cada palabra de la cuarteta se cumplió literalmente. Nostradamus también predijo la muerte de su hermano, Robert Kennedy. El hermano del gran líder caído también perecerá por la muerte fascina a la humanidad, especialmente cuando se trata de figuras poderosas que caen de forma violenta o misteriosa. Nostradamus dedicó numerosas cuartetas a predecir asesinatos y tragedias que sacudirían al mundo siglos después. Lo perturbador no es sólo que anticipara estas muertes, sino los detalles específicos que incluyó: métodos de ejecución, lugares exactos, circunstancias políticas y hasta nombres codificados. Prepárate, porque algunas de estas profecías son tan precisas que resultan escalofriantes. Comencemos con la más famosa, la ejecución de María Antonieta. La reina, llevada a la muerte por jurado injusto, será decapitada por la turba furiosa. La viuda del rey llorará su destino mientras el pueblo celebra en las calles. María Antonieta fue guillotinada el 16 de octubre de 1793 durante la Revolución Francesa. El jurado injusto fue el tribunal revolucionario que la condenó por traición con evidencia fabricada. La referencia a la turba furiosa describe perfectamente a las masas que celebraron su muerte en las calles de París. Nostradamus escribió esto 240 años antes de que sucediera. Pero hay más detalles inquietantes en otra cuarteta relacionada. De la reina austriaca caerá la cabeza por la máquina de muerte. Sus hijos llorarán en la torre, mientras su esposo yace en tumba sin honores. María Antonieta era austriaca de nacimiento. La guillotina era literalmente una máquina de muerte. Sus hijos fueron encarcelados en la torre del Temple de París. Y Luis XVI, su esposo ejecutado meses antes, fue enterrado inicialmente en una tumba común sin ceremonias reales. Cada detalle encaja con precisión quirúrgica. El asesinato del archiduque Francisco Fernando está descrito con detalles que hielan la sangre. El heredero del imperio de 2 cabezas caerá en la ciudad del Puente por mano de joven vengador. Su muerte desatará el fuego que consumirá Europa durante años. Francisco Fernando, heredero del imperio austrohúngaro, simbolizado por el águila bicéfala, fue asesinado en Sarajevo, ciudad famosa por sus puentes, el 28 de junio de 1914. El asesino, Gavrilo Princip, tenía 19 años, y su muerte desencadenó la Primera Guerra Mundial, que duró exactamente años. La precisión es aterradora. La muerte de John Kennedy aparece en múltiples cuartetas, pero una es especialmente específica. El gran líder caerá en el estado de la estrella solitaria, disparado desde arriba mientras atraviesa la plaza. Su esposa, vestida de rosa, será testigo del horror mientras el cerebro estalla. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, el estado de la estrella solitaria. Lee Harvey Oswald disparó desde el 6º piso del depósito de libros. El ataque ocurrió en Dealey Plaza, mientras el convoy atravesaba la zona. Jacqueline Kennedy llevaba un traje rosa que quedó manchado con la sangre de su esposo. Cada palabra de la cuarteta se cumplió literalmente. Nostradamus también predijo la muerte de su hermano, Robert Kennedy. El hermano del gran líder caído también perecerá por balas
en el Hotel de Los Ángeles. Será en junio cuando las rosas florecen, traicionado en momento de triunfo. Robert Kennedy fue asesinado en el Hotel Ambassador de Los Ángeles el 5 de junio de 1968, justo después de ganar las primarias demócratas de California. La referencia a cuando las rosas florecen señala junio. El momento del triunfo fue exactamente cuando acababa de pronunciar su discurso de victoria. La tragedia de dos hermanos asesinados estaba escrita 400 años antes. La muerte de la princesa Diana tiene una de las profecías más debatidas. La rosa de Inglaterra marchitará en túnel parisino, perseguida por cazadores de imágenes. La madre de futuros reyes morirá junto a su amante egipcio mientras el mundo llora. Diana, la rosa de Inglaterra, murió en el túnel del Puente del Alma en París el 31 de agosto de 1997. Los paparazzi, cazadores de imágenes, la perseguían. Murió junto a Dodi Al-Fayed, egipcio de nacimiento. Sus hijos, William y Harry, eran efectivamente futuros potenciales reyes. La profecía describe el evento con detalles que parecen imposibles de conocer en el siglo XVI. El magnicidio de Abraham Lincoln también está documentado en las cuartetas. El gran emancipador caerá en teatro por actor vengativo. En Viernes Santo será disparado por la espalda mientras observa comedia. Su muerte sellará la unión que tanto luchó por preservar. Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth, actor profesional, en el Teatro Ford el 14 de abril de 1865, Viernes Santo. Le dispararon por la espalda mientras veía la obra Our American Cousin, una comedia. Su muerte, paradójicamente, fortaleció la unión que había salvado en la guerra civil. Cada elemento de la profecía se cumplió con exactitud histórica. La muerte del zar Nicolás II y su familia tiene una cuarteta especialmente oscura. El último emperador del Oso del Norte caerá junto a toda su sangre en sótano de muerte. 7 ángeles descenderán juntos al inframundo cuando el amanecer de julio se tiña de rojo. Nicolás, su esposa Alexandra, sus 5 hijos y 7 miembros de la familia fueron ejecutados en el sótano de la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo, el 17 de julio de 1918 al amanecer. La referencia al Oso del Norte es Rusia. Los 7 ángeles podrían ser los 7 miembros de la familia más cercana. La masacre completa de la dinastía Romanov estaba profetizada 3 siglos antes. Martin Luther King Jr. aparece en una profecía perturbadora. El soñador de igualdad caerá en balcón sureño cuando abril llore. Hombre de Dios con voz de trueno será silenciado por bala de odio. Su sangre regará las semillas del cambio que él sembró. King fue asesinado en el balcón del Lorraine Motel en Memphis, Tennessee, ciudad del sur estadounidense, el de abril de 1968. Era reverendo, literal hombre de Dios. Su famoso discurso I Have a Dream lo identifica como el soñador. Su asesinato catalizó cambios en derechos civiles que continúan hasta hoy. La profecía captura la esencia y el impacto de su muerte. Finalmente, la muerte misteriosa de Marilyn Monroe. La diosa dorada del cine morirá sola en su alcoba por píldoras envenenadas. Secretos de presidentes morirán con ella, mientras el mundo llora a la Venus perdida. Monroe fue encontrada muerta el 5 de agosto de 1962 por sobredosis de barbitúricos en su casa. Sus relaciones con los Kennedy eran secretos que se llevó a la tumba.
Era conocida como la diosa del cine y la Venus de Hollywood por su belleza icónica. Las circunstancias misteriosas de su muerte siguen generando teorías conspirativas 60 años después. Estas muertes no son aleatorias, son figuras que cambiaron la historia, cuyos asesinatos o fallecimientos marcaron puntos de inflexión en sus sociedades. Nostradamus no solo predijo que morirían, sino cómo, dónde, cuándo y bajo qué circunstancias. La pregunta que nos persigue es inevitable. ¿Vio realmente estas muertes o simplemente entendió los patrones del poder y la violencia humana tan profundamente que pudo anticipar sus manifestaciones futuras? Sea cual sea la respuesta, sus profecías sobre estas tragedias, ahora llegamos a la parte que realmente nos quita el sueño. Todo lo que hemos visto hasta ahora ya sucedió. Podemos verificarlo, documentarlo, analizarlo con la distancia segura del pasado. Pero, ¿qué pasa con las profecías que Nostradamus ubicó específicamente en nuestra época? ¿Qué nos espera según sus cuartetas entre 2025 y 2030? Prepárate porque algunas de estas predicciones son tan perturbadoras que ojalá estuvieran equivocadas. Pero considerando su historial de precisión, sería imprudente ignorarlas completamente. La más aterradora habla de un conflicto global masivo. Cuando el águila y el oso se enfrenten en tierras del trigo dorado, el dragón despertará y el mundo arderá en 3 frentes. La tercera gran guerra comenzará donde comenzó la primera, y esta vez las armas harán llorar al sol. Las interpretaciones coinciden. El águila es Estados Unidos, el oso es Rusia, el dragón es China. Las tierras del trigo dorado podrían ser Ucrania o Medio Oriente. La referencia a que comenzará donde comenzó la primera señala los Balcanes o Europa del Este. Las armas que hacen llorar al sol suena aterradoramente nuclear. Varios analistas ubican esta profecía entre 2025 y 2027. Pero hay más detalles en cuartetas relacionadas. El conflicto se extenderá cuando el líder del Este cruce el mar estrecho hacia la isla dividida. Las alianzas antiguas se romperán y nuevas se formarán en la desesperación. Algunos interpretan esto como una invasión china a Taiwán, el mar estrecho siendo el estrecho de Formosa. La isla dividida describe perfectamente la situación política de Taiwán. Las alianzas antiguas podrían ser la OTAN o pactos militares tradicionales que colapsen bajo la presión de un conflicto multipolar. La ventana temporal que los estudiosos señalan es 2026. La crisis climática aparece con detalles específicos. Ciudades costeras del Nuevo Mundo se hundirán bajo olas furiosas. Miami y Nueva York llorarán mientras el agua reclama lo que el hombre construyó. Millones huirán hacia el interior cuando el mar avance implacable. El aumento del nivel del mar es científicamente predicho para esta década. Miami está particularmente vulnerable por su geografía plana. Nueva York enfrenta riesgos crecientes de inundaciones. La migración climática masiva que Nostradamus describe coincide con proyecciones de las Naciones Unidas para 2028-2030. La precisión geográfica es inquietante. Hay una cuarteta sobre colapso económico global. Cuando el fénix digital caiga, el oro de papel no valdrá nada. Las monedas del aire se evaporarán y el caos reinará en los mercados. Los hombres volverán a intercambiar bienes reales mientras los bancos cierran sus puertas. Muchos interpretan esto como un colapso de criptomonedas y sistemas financieros digitales. El oro de papel serían las monedas fiduciarias sin respaldo real.
La referencia al regreso del trueque sugiere un colapso sistémico completo. Economistas que estudian las cuartetas señalan 2025-2026 como período crítico, coincidiendo con ciclos económicos predecibles. La profecía sobre una pandemia aún peor es aterradora. Una plaga peor que la anterior vendrá del hielo que se derrite. Los antiguos virus despertarán del permafrost y no habrá cura preparada. Esta vez atacará a los jóvenes más que a los viejos. Científicos han advertido sobre virus y bacterias atrapados en el permafrost ártico, que se está derritiendo por el cambio climático. La inversión demográfica, atacando más a jóvenes que a ancianos, sería característica de un patógeno sin exposición previa humana. Los virólogos consideran esto posible entre 2027 y 2030 si el deshielo continúa acelerándose. Una cuarteta habla de un evento astronómico significativo. Un cometa brillante cruzará el cielo nocturno visible a simple vista durante semanas. Algunos lo verán como señal divina, mientras otros preparan el fin. Su paso coincidirá con grandes cambios en el poder mundial. Astrónomos han identificado varios cometas que podrían ser visibles a simple vista en 2026 y 2029. Históricamente, cometas han coincidido con cambios políticos importantes, creando profecías autocumplidas. Nostradamus vincula este evento celestial con cambios en el poder mundial, sugiriendo una transición geopolítica mayor durante su aparición. La tecnología de inteligencia artificial aparece en predicciones inquietantes. Las mentes artificiales superarán a sus creadores y tomarán decisiones que los hombres no comprenden. Algunos las adorarán como dioses, mientras otros las temerán como demonios. El equilibrio entre hombre y máquina se romperá en 2028. Estamos viendo el desarrollo acelerado de inteligencia artificial general. La fecha específica de 2028 coincide con predicciones de varios expertos en IA sobre la singularidad tecnológica. La referencia a adorarlas como dioses refleja el transhumanismo creciente. El equilibrio roto sugiere pérdida de control humano sobre sistemas autónomos. Hay una profecía sobre un gran líder carismático que surge. Del este medio surgirá quien promete paz pero trae espada. Unificará pueblos divididos bajo bandera de fe renovada. Muchos lo seguirán ciegamente, mientras sabios advierten del peligro. Medio Oriente ha estado en agitación constante. La referencia a fe renovada podría indicar un movimiento religioso radical, nuevo, o resurgimiento de fundamentalismo. El patrón de líder carismático que promete paz pero trae guerra es histórico. Analistas geopolíticos ven condiciones propicias para este escenario entre 2026 y 2029. Una cuarteta particularmente oscura habla de un apagón masivo. Las luces del mundo se apagarán durante 3 días cuando el sol lance su furia. Las máquinas morirán y el silencio reinará. Los que sobrevivan verán el mundo regresar 100 años atrás. Esto describe perfectamente una tormenta solar masiva, tipo evento Carrington. NASA ha advertido sobre la vulnerabilidad de nuestra infraestructura eléctrica ante eyecciones de masa coronal severas. Un evento así destruiría transformadores y electrónica globalmente. Los científicos consideran esto posible cualquier año, pero Nostradamus parece ubicarlo en esta ventana temporal específica. Finalmente, hay una profecía sobre descubrimiento arqueológico revolucionario. Bajo las arenas del país de faraones se hallará cámara sellada
con secretos que cambiarán la historia humana. Lo que se encuentre allí cuestionará todo origen y desatará guerra por su posesión. Egipto continúa revelando descubrimientos arqueológicos mayores. La referencia a secretos que cambiarán la historia y cuestionarán todo origen sugiere algo relacionado con cronologías establecidas o comprensión de civilizaciones antiguas. La guerra por su posesión indica valor inmenso, quizás tecnológico o religioso. Varios arqueólogos tienen excavaciones programadas para 2026-2028 en sitios prometedores. Estas no son predicciones vagas que pueden aplicarse a cualquier época. Son específicas en geografía, temporalidad y naturaleza. Nostradamus ubicó estas profecías explícitamente en nuestra ventana temporal. Algunos argumentarán que son interpretaciones forzadas, confirmación selectiva o coincidencias estadísticas. Pero su historial de precisión en predicciones pasadas nos obliga a prestarles atención. Los próximos 5 años nos dirán si realmente vio nuestro futuro o si finalmente sus profecías fallarán. Personalmente, considerando todo lo que hemos explorado, no apostaría contra él. Hemos recorrido un viaje extraordinario a través de 100 profecías de Nostradamus, desde el gran incendio de Londres hasta las predicciones para 2030, desde guerras mundiales hasta avances tecnológicos imposibles de imaginar en su época. Ahora llega el momento de la pregunta inevitable, la que todos nos hacemos después de conocer estos datos. ¿Fue Nostradamus realmente un profeta que vio el futuro? ¿O simplemente un genio que entendió los patrones humanos tan profundamente que pudo anticipar sus manifestaciones futuras? La respuesta no es tan simple como nos gustaría. Comencemos con los argumentos de los creyentes. La precisión específica de muchas profecías desafía cualquier explicación racional basada en probabilidades. ¿Cómo describes bombas nucleares 400 años antes de la física atómica? ¿Cómo nombras ciudades específicas como Nueva York o Miami cuando América apenas había sido descubierta? ¿Cómo predices aviones, Internet, viajes espaciales y trasplantes de órganos desde el Renacimiento? Los defensores argumentan que el volumen de aciertos específicos va más allá de la suerte estadística. Señalan que Nostradamus mismo afirmaba entrar en estados alterados de conciencia, donde el tiempo lineal desaparecía y pasado, presente y futuro coexistían simultáneamente. Los creyentes también destacan el método de Nostradamus. No escribió predicciones claras y directas, sino cuartetas crípticas deliberadamente oscuras. ¿Por qué? Según ellos, porque revelar el futuro directamente podría alterarlo, creando paradojas temporales. Los códigos, anagramas y simbolismos servían como velo protector que sólo se levantaría cuando los eventos ocurrieran, permitiendo el reconocimiento retrospectivo sin interferir con el flujo temporal. Esta teoría tiene sentido dentro de conceptos de física cuántica, sobre observadores y realidades colapsadas, aunque Nostradamus obviamente no conocía estos términos. Ahora los escépticos presentan argumentos igualmente poderosos. Señalan que Nostradamus escribió 942 cuartetas extremadamente vagas. Con ese volumen de predicciones ambiguas, estadísticamente, algunas coincidirán con eventos reales por pura casualidad. Es el principio del disparo al blanco. Si disparas suficientes flechas al azar, eventualmente algunas darán en el centro. Los críticos argumentan que recordamos los aciertos e ignoramos los cientos de profecías que nunca se cumplieron
o que pueden aplicarse a múltiples eventos diferentes sin especificidad real. La interpretación retrospectiva es otro argumento escéptico poderoso. Es fácil encontrar patrones después de que los eventos ocurren, especialmente con textos tan vagos y simbólicos. La psicología humana busca naturalmente conexiones y significados, incluso donde no existen. Fenómenos como la pareidolia, donde vemos caras en nubes o patrones en ruido aleatorio, aplican igual a textos proféticos. Los escépticos señalan que diferentes intérpretes llegan a conclusiones radicalmente distintas sobre las mismas cuartetas, sugiriendo que la ambigüedad permite proyectar cualquier significado deseado. Pero hay una tercera posibilidad más fascinante. Nostradamus, como genio del análisis de patrones humanos. Quizás no vio el futuro místicamente, sino que lo calculó. Era médico, astrólogo, matemático y estudioso de historia. Entendía ciclos económicos, patrones de guerra, dinámicas de poder, naturaleza humana y tendencias sociales. Con suficiente conocimiento de historia y comportamiento humano, ciertos eventos futuros se vuelven predecibles, no mágicamente, sino probabilísticamente. Las guerras siguen patrones. Los imperios caen de formas similares. Las revoluciones comparten características. La tecnología evoluciona en direcciones predecibles, basadas en necesidades humanas constantes. Consideremos las profecías tecnológicas desde esta perspectiva. La humanidad siempre quiso volar como pájaros, comunicarse instantáneamente a distancia, curar enfermedades y explorar lo desconocido. Nostradamus, observando esta tendencia constante hacia mayor capacidad y control, pudo haber extrapolado que eventualmente desarrollaríamos tecnologías para lograr estos deseos universales. No necesitaba ver aviones específicamente, solo entender que la humanidad encontraría formas de volar. La descripción de pájaros de hierro viene después, cuando los intérpretes buscan vincular la profecía vaga con tecnología específica. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Nostradamus era indudablemente brillante, con acceso a conocimiento esotérico y científico excepcional para su época. Combinaba intuición aguda con análisis racional. Sus estados de trance, reales o simulados, pudieron permitir conexiones subconscientes que su mente consciente no lograba. El cerebro humano procesa información de formas que apenas comprendemos. Los sueños proféticos y corazonadas que resultan ciertas son fenómenos documentados científicamente. Quizás Nostradamus simplemente tenía esta capacidad desarrollada extraordinariamente. Lo innegable es el impacto cultural. 500 años después, seguimos estudiando, debatiendo y asombrándonos con sus escritos. Ha influenciado literatura, política, decisiones históricas y cultura popular global. Líderes mundiales consultaron sus profecías. Hitler buscó cuartetas que favorecieran a Alemania. La CIA estudió sus textos durante la Guerra Fría. Este impacto trasciende si realmente vio el futuro o no. Nostradamus creó un legado que moldea cómo la humanidad piensa sobre destino, libre albedrío y conocimiento del futuro. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Quizás la pregunta misma es incorrecta. No necesitamos decidir definitivamente si era profeta o charlatán. Podemos apreciar el fenómeno Nostradamus como manifestación de deseos humanos universales, conocer el futuro, encontrar orden en el caos, sentir que hay plan o propósito detrás de eventos aparentemente aleatorios. Sus profecías funcionan como espejos donde proyectamos nuestros miedos, esperanzas y comprensión del mundo. Y en eso, independiente de su veracidad profética,
tienen valor real. Lo que sí sabemos es esto. Los próximos 5 años revelarán si sus profecías para 2025-2030 se cumplen o fallan. Viviremos en tiempo real la validación o refutación de sus predicciones más cercanas. Esa es la diferencia entre estudiar profecías pasadas y futuras. El pasado está cerrado, fijo, interpretable. El futuro aún está abierto, maleable, lleno de posibilidades. Si las profecías de Nostradamus se cumplen, confirmarán siglos de debate. Si fallan, finalmente cerrarán el misterio. Mientras tanto, su legado permanece. Nos recuerda que el futuro fascina porque es desconocido, pero también porque es nuestro para crear o descubrir. Nostradamus, profeta o genio, nos dejó un enigma que trasciende respuestas simples, y quizás eso era precisamente su intención. Si este viaje por el abismo del misterio te ha fascinado tanto como a mí, suscríbete al canal para seguir explorando juntos los secretos que la historia esconde. Porque el mayor misterio no es si Nostradamus vio el futuro, sino qué haremos nosotros con el presente, sabiendo que el futuro, de una forma u otra, eventualmente llegará.